Prensa Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín y les voy a estar acompañando en la próxima hora desde nuestros estudios internacionales ubicados al sur de Florida, concretamente con estas vistas, ya que nos encontramos en el sector financiero de Brickell. Y comenzamos porque el teniente coronel venezolano Rafael Queiroz Silva llegó a Estados Unidos aproximadamente hace 8 años junto a su familia y su suegro, un reconocido abogado vinculado al régimen chavista. Hoy, según registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, se encuentra detenido en Crum North, un centro de reclusión de inmigrantes con capacidad para 450 hombres. Queiroz Silva fue comandante del destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Lara y ha sido señalado por presuntamente liderar la represión contra manifestantes que exigían recuento de votos tras las elecciones presidenciales del año 2013, donde Nicolás Maduro y Enrique Capriles se enfrentaron en las urnas, un periodo marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Vamos a escuchar uno de esos testimonios. Actuaron con lo que conoceríamos luego un patrón desmedido del control de manifestaciones públicas, es decir, utilizando armas de fuego no permitidas incluso por en convenciones internacionales de derechos humanos, llevando a cabo detenciones arbitrarias, como fue en mi caso, desapariciones forzadas, torturas y diferentes tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrimos diversos ciudadanos. Me detuvieron el 16 de abril del año 2013, me trasladaron al destacamento 47, actualmente destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana, en mi ciudad natal, en Barquisimeto. Ahí permanecí alrededor de 6-7 horas bajo detención arbitraria, sin poderme comunicar con un abogado. Me quitaron el teléfono celular, me quitaron el móvil, sufrí golpes y tortura por parte de este militar L. Rojas, y yo pude percatar cómo Queiroz Silva pasaba y se trasladaba y observaba los vejámenes que nos estaban haciendo los diferentes cuerpos de seguridad, los diferentes personajes de la Guardia Nacional Bolivariana. Y quiero saludar a esta hora del programa a John de la Vega, venezolano y abogado de inmigración. John, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación el día de hoy. John, justamente escuchábamos el testimonio en primera persona de Andrés Colmenares. Él es miembro de la Asociación Civil Fuerza Unión Justicia Solidaridad y Paz, y a la vez víctima de esa represión vinculada con las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos están pidiendo que no deporten al coronel y que sea juzgado aquí en Estados Unidos por esos delitos cometidos presuntamente de lesa humanidad. John, ¿eso es posible con las leyes de Estados Unidos? Bueno, sí, ciertamente si el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia tiene elementos necesarios para poder demostrar que la persona ha cometido un crimen, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos, tienen la discreción al final del día de poder enjuiciarlos por dichos delitos. Y en esta situación estamos viendo cada vez más testigos que salen a dar su testimonio desgarrador con todo lo que vivieron en Venezuela, específicamente en la misma área, la misma zona donde este militar se encontraba operando. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que queremos ver es justicia en estos momentos. Ya se habla de que se encuentra en el centro de detención migratorio de Crum en la ciudad de Miami, donde el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado un proceso de deportación en su contra, pero ciertamente las víctimas de este sujeto quieren justicia al final del día. John, pero hay mucha confusión. A este individuo, ¿por qué lo detienen y de qué forma entra a Estados Unidos? Se habló de una visa de inversionista de su suegro, de este conocido abogado, o bien hizo una solicitud de asilo. Bueno, sí, ciertamente sabes que los Estados Unidos, al final del día con Venezuela, la cantidad de inteligencia que reciben en referencia al historial que tenga un aplicante, ya sea un visado o a otro tipo de protección en los Estados Unidos, es muy limitado.
los países no tienen relación diplomática y ciertamente por esos filtros estas personas pueden colarse a los Estados Unidos y es algo que es muy serio. Que conozcamos, y no es el único caso, he conocido de muchas personas que han sido víctimas de persecución en Venezuela y cuando ven a su vecino donde se han mudado, eran militares, eran policías que estuvieron envueltos en estos actos de persecución. Así que este caso es muy, muy lamentable y espero, claro está, que se haga justicia y que estas víctimas puedan recibir paz. John, pero Quero Silva entró a Estados Unidos con una solicitud de asilo, con una visa de inversionista. Yo no sé si tú has tenido acceso a su caso migratorio. No, no tengo acceso a su caso migratorio. Lo que se ha hablado, según los últimos reportes por parte de medios de comunicación, es que probablemente haya sido una visa de inversión. Eso es lo que se está hablando en estos momentos. Y ciertamente, para poder recibir un visado y poder ingresar a los Estados Unidos de esa manera, se supone que la embajada y el Departamento de Estado tienen que hacer un filtro riguroso acerca de la elegibilidad de cada persona que ingrese a los Estados Unidos, pero eso es lo que se ha manejado por los momentos. Yo no tengo el expediente oficial de él. John, entonces estás diciendo que por las leyes que existen en Estados Unidos sí que se podría juzgar a Quero Silva por delitos cometidos no en territorio nacional, sino en Venezuela. ¿Porque el torturador se encuentra en territorio nacional? Porque se encuentra en territorio nacional, también tiene mucho que ver con qué información colocó en sus formularios migratorios. Si colocó todo el historial como militar y las acciones que llevó a cabo presuntamente en Venezuela, si colocó toda esa información, también puede ser por el lado migratorio, donde puede haber posibles infracciones por no colocar toda la información al 100%. Eso también puede ser un problema a futuro legal. John, nos enteramos de la presencia de este individuo en Estados Unidos de una manera, diría yo, muy bizarra, muy surrealista, que es que una de las víctimas lo vio actuando de extra como policía en una telenovela de una cadena muy importante hispana de Estados Unidos. John, tú también eres venezolano. No sé qué impacto tiene eso cuando los venezolanos que viven aquí en el sur de la Florida, exiliados, ven de repente a su torturador en una cadena nacional actuando, que han entrado al país sin ningún problema aparente, ¿no? Sí, de verdad que preocupa bastante y han llegado muchas personas de esa manera que fueron herramientas por parte del régimen chavista para poder llevar a cabo persecución y se encuentran hoy en día en los Estados Unidos y es por eso que el llamado a las personas es que alcen su voz. Si usted ha sido víctima de abusos y la persona que cometió esos abusos, esa persecución se encuentra dentro de los Estados Unidos, denúncielo. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional tienen líneas donde las personas pueden contactarlos para poder dar su testimonio y que esto pueda ser utilizado en juicios, ya sea criminales o sean migratorios, para que la persona no reciba ningún tipo de beneficio y pueda ser encontrada culpable el día de mañana en una corte criminal. ¿Qué puede pasar con su familia? Porque lo que sabemos es que al menos uno de sus hijos está viviendo en Estados Unidos. ¿También pudiera ser deportable? Bueno, como te digo, al final del día desconozco exactamente los detalles que existen en el caso de este militar, pero ciertamente si la persona hace una aplicación donde la familia también se está siendo beneficiada por dicho formulario como derivado, entonces si el día de mañana llega a ser denegado esa aplicación, puede afectar directamente esos derivados que se encuentren en trámites. Otra cosa importante es que los formularios, especialmente el formulario de asilo, te pregunta acerca de tus familiares inmediatos, si han tenido algún tipo de historia criminal, si han sido miembros de las Fuerzas Armadas, de cuerpos policiales, y ciertamente tienes que colocar toda esa información y eso serían preguntas que el día de mañana el funcionario migratorio haría en una entrevista de asilo para determinar si la persona califica o no, o para determinar si la persona puede ser deportada de los Estados Unidos.
Claro, de hecho es eso, ¿no? Es el delito que pudo haber cometido en Venezuela y el delito migratorio que ha podido cometer en Estados Unidos, y también si quizás ha usado dinero del régimen y lo ha lavado aquí en Estados Unidos. Yo quisiera preguntarte, John, también abogado, acerca de esa denuncia que usted impuso por amenazas tras pedir la investigación sobre Matías Lacaba, justamente el hijo del gobernador Rafael Lacaba, que también está en Estados Unidos, y usted recibió esas amenazas a título personal, ¿no? En su casa. ¿Cómo está esa denuncia? Sí, bueno, y cada vez que denuncias al régimen y la denuncia funciona y es eficiente, ciertamente vas a ver las consecuencias. Y en mi propiedad llegaron personas para dejar pancartas amenazantes en contra mí, de mi familia, y de verdad que, bueno, fue reportado a la policía. La policía ha hecho de verdad que un trabajo excelente. Al final del día, lo que intentan hacer es lo mismo que hacen en Venezuela, que es tratar de asustar a las personas, amedrentarlas para que no vayan a denunciar públicamente. Y lo que siempre le digo a las personas es que en Estados Unidos se cumplen las leyes, y si usted fue víctima de persecución o usted conoce algún caso de personas que están en Estados Unidos lavándole el dinero al chavismo o cometieron persecución y ahora se encuentran aquí viviendo la mejor vida, no lo permita, alce su voz. Hay líneas de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para poder denunciar a estas personas. Muchísimas gracias, John de la Vega, abogado de inmigración también venezolano y muy relacionado con todo lo que tiene que ver esas causas de Venezuela. Muchas gracias, John, por atender a nuestra llamada hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Club de Prensa Miami. No se vayan. Son las 2:17 de la tarde, estamos en riguroso directo, esto es Club de Prensa Miami, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que eximirá de aranceles a la mayoría de los productos de México tras imponer un 25% el martes. La exención, válida por un mes, aplicará bienes que cumplan con el TEMEC. La decisión se tomó tras hablar con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. El presidente de los Estados Unidos no mencionó si incluirá a Canadá. Vamos a escucharlo. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo TEMEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos en la frontera, tanto en términos de impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos, como asimismo de detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación. Y la mandataria mexicana le respondió así al presidente de los Estados Unidos. El presidente Trump lo que ha dicho para su país es que ellos no tienen aranceles para países que envían, o sea, de los que importan productos, y en cambio hay países que tienen aranceles muy altos para los productos que importan de Estados Unidos. Lo que él ha dicho es que ese no es un trato justo de Estados Unidos. Estoy repitiendo sus palabras. En el caso de México prácticamente todo es sin aranceles. Ni nosotros les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. Entonces, cuando lo manda el 2 de abril, pues esencialmente está poniendo a México en ese marco de aranceles recíprocos. Saludamos al economista Tino Díaz. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, Tino. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. El martes la administración Trump impuso ese arancel del 25% a las importaciones desde Canadá y México, lo que generó una caída repentina en las acciones y se pronosticaba también un aumento de precios en productos como el alcohol y alimentos. Pero Trump ha dado marcha atrás hoy y ha suspendido hasta abril los aranceles a la mayoría de las importaciones de México. Estamos hablando que esa imposición de aranceles fue hace 48 horas y ahora las pone en pausa. Tino, ¿usted cree que Donald Trump está improvisando o forma parte de un plan económico que desconocemos?
Él no es, lo dudo mucho que esté improvisando, porque este es un hombre que ha estado negociando toda su vida. Y el éxito que ha tenido en los negocios no es debido a una improvisación, sino básicamente son estrategias que están bien planificadas. Así que lo dudo mucho eso. Pero a la misma vez es una forma de forzar a renegociar los términos en que ambos países se intercambian. Y en el caso de México hemos tenido una inundación de personas que han cruzado el borde, lo cual el presidente está en contra de eso, 100%. Y segundo, que hay muchas drogas que están entrando, fentanil específicamente, lo que mencionan, ¿no? A través del borde y necesitan parar eso. Y también eso, el abuso se están traficando con personas, están traficando con mujeres de una forma, es decir, totalmente aborrente, ¿no? Entonces, hay que parar ese tipo de actividad lo más posible para no solamente el beneficio de la humanidad, pero el beneficio de este país, tanto como para México, que no siga ese tipo de actividad. Yo creo que esas son las mayores razones por las cuales está forzando esta cosa. Claro. Justamente Claudia Sheinbaum decía que solamente en febrero la reducción de los migrantes, del paso de los migrantes en la frontera sur, ha sido del 41%. Y hablando del tema del fentanilo, menos del 1% del fentanilo que entra en Estados Unidos proviene de Canadá, con lo cual parecerían que esos son los motivos que ha dado el presidente, como usted bien lo comentaba. Sin embargo, también habría que ver la otra parte, ¿no? Al final, lo que siempre hemos dicho, cuando a uno le toca el bolsillo ya no existen colores políticos, y justamente se estaba pronosticando un aumento de precios en los productos agrícolas. Y me imagino, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Con esta pausa, economista, ¿usted cree que eso se va a estabilizar de momento? Veíamos justamente ayer en el paso de la frontera muchísimos camiones parados porque no les estaba dando tiempo a esa imposición de aranceles ponerla en práctica. Empresarios agrícolas decían que iban a imponer un aumento de sus precios que se iba a ver afectado pues el consumidor final, ¿no? Con esta pausa, ¿esto no lo vamos a ver? Posiblemente no, pero todo este tipo de transacción, todo este tipo de actividad toma tiempo para implementar. Una cosa es decir lo que vas a hacer y otra cosa es cuando llegas a activarlo, ¿no? Porque son seres humanos y hay X cantidad de tiempo y X cantidad de personas disponibles para poder atender el caso. Así que sí, si han frenado esto, pues espero que no se impongan esos precios más altos inmediatamente. Pero a la misma vez, esto es una negociación que se ha comenzado, se ha forzado para comenzar a lo que es hablar, el trato. Estamos haciendo el trato y esto toma tiempo. Así que a mí no me sorprendiera que siguieran extendiendo estos términos o estas pausas para llegar a un acuerdo, no solamente con México, pero también con Canadá. Y los motivos atrás de eso, lo único que se supone, pero no lo sabemos. Pero definitivamente está causando que haya una renegociación y que se comiencen a mover los países en una forma en que no hacían anteriormente. Es indudable, no hay duda ninguna, que hubo una inundación de personas por la frontera de México. Eso es indudable. Entonces, indiscutible que se ocurrió. De pronto frena y quieren frenarlo más todavía. Entonces, nos damos cuenta que tomó este tipo de actividad, tomó este tipo de reto para que se frenara esa actividad. Es lo que causó que hubiese ese tipo de reacción por parte de México. En México también tenemos que lo que son los carteles de drogas son muy poderosos y están en gran, por miedo o porque tienen personas comprometidas a funcionar con ellos. Y hay que parar ese tipo de actividad porque es ilícita y al no final es para lo que está haciendo...
Yo le preguntaba al principio si todo esto era un plan improvisado de Donald Trump o bien un plan económico que desconocemos. ¿Usted cree que Donald Trump fue un empresario exitoso y por tanto forma parte de un plan económico y de esas negociaciones, ¿no?, para conseguir lo que estaba usted comentando? Pero justamente después de la imposición de los aranceles, estamos hablando del martes. El miércoles, aparentemente Donald Trump habla con algunas compañías de automóviles que justamente se hacen en México, compañías estadounidenses. Estamos hablando de Ford, de General Motors y de Stellantis. Esas empresas tienen varias fábricas en México en donde se ensamblan los vehículos, y justamente 24 horas después de la imposición de los aranceles a México y a Canadá, donde se encuentran empresas estadounidenses, exime a las empresas automovilísticas de estos aranceles. Esos aranceles iban a hacer que, de vuelta, el consumidor, si quería comprar un auto Ford, iba a pagar de $4,000 a $10,000 más, con lo cual está perjudicando a los estadounidenses, al que está aquí y compra el auto, pero también al de la compañía estadounidense que ensambla sus autos en México. Esas armas tienen doble filo, ¿no? Pero el fin es de traer los trabajos de nuevo aquí a los Estados Unidos. Y la única forma que la herramienta que está utilizando el presidente es los aranceles. Esa es la herramienta. No quiere decir que es el fin, pero es una herramienta que está causando el comportamiento que cambie. Y anteriormente no se podía cambiar. Entonces hay que entender que poco a poco se va avanzando el concepto, a ver cómo recibe el presidente. Tiene las intenciones de traer el beneficio mayor posible a este país, a reversar lo que era un movimiento que ha existido por años, por muchos años, comenzando con China desde el año 83. Entonces esto toma tiempo para volver a recuperar los trabajos aquí. Y sí, definitivamente, encarecieran los productos aquí, lo cual quiere decir que las personas no compran o posponen la compra. Y eso afecta a las compañías y entonces comienza a afectar la forma en que se comporta la compañía, que es el interés que tiene el presidente. Él quiere que traigan los trabajos aquí de los Estados Unidos. Esa es una de las grandes metas que tiene él. Repatriar los trabajos para que haya prosperidad. El pueblo americano se ha estado empobreciendo por muchos años. No los que están en la bolsa. La gente que está en la bolsa son las personas que son de recursos mayores. El pueblo americano, el 90% de ese pueblo, no se ha estado beneficiando en los últimos 20 años. Y en gran parte es porque se ha exportado muchos trabajos que pagaban muy bien aquí para el extranjero, donde utilizan mano de obra que es sumamente barata, o en China, por ejemplo, que son esclavos, en muchos casos, que están utilizando para producir productos a un precio que es muy difícil de competir con él porque es muy bajo. Sin embargo, si tú comienzas a este tipo de actividad, el fin es repatriar los trabajos a los Estados Unidos y que regrese la prosperidad a este país. Y adicional a eso, que no se está mencionando, es lo que es disminuir la cantidad de reglamentos que existen en el sistema. Tenemos un exceso de reglamentos, lo cual no permite que haya la creación de productos y servicios nuevos, porque es tan difícil lanzar las cosas. Por ejemplo, aquí en Miami, es dificilísimo abrir un restaurante de nuevo. Prácticamente te va a tomar un año buscando permisos. Y ese capital está estancado en un local y en equipo y una serie de cosas que no produce. Entonces, en vez de tener la creación de restaurantes nuevos que están expandiendo, pues limitas la cosa y limitas los chances de crear algo nuevo y trabajos nuevos en el pueblo. Eso es un ejemplo, pero hay miles de eso, en que lo que es los reglamentos. Entonces, si tú reduces los reglamentos y disparas la creatividad del pueblo americano, pues el efecto de eso sería que vamos a tener más empleos. Y vas a repatriar una serie de trabajos que estado en el extranjero. Justamente, Tino, el lunes por la noche, en ese discurso del Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos, habló del tema de los aranceles y pedía al pueblo americano, al pueblo estadounidense, a los ciudadanos,
paciencia. Esa fue su palabra, paciencia. Se vienen tiempos difíciles, pero paciencia, porque a la larga lo que él quiere es lo que usted dice, es traer los empleos aquí. Ahora bien, señor economista, ¿qué hay de la inflación? Esa fue otra de las promesas electorales del presidente de los Estados Unidos, aparte de unos aranceles mucho más altos de los que de momento ha impuesto, pero es el primer efecto. Va a perjudicar a la inflación, ¿no? Sí, pero temporariamente, porque los aranceles se pueden eliminar inmediatamente también. No es como la inflación que se creó durante la última administración, que lo que hicimos fue bombear un sinfín de dólares en el sistema, subieron los precios, porque había escasez de productos, y se han mantenido a ese nivel. Entonces, ¿cómo tú vas a bajar eso? Bueno, pues tienes que traer más productividad aquí y bajar, es decir, mientras sea más productivo, pues comienzas a bajar lo que es la inflación a largo plazo. Y eso toma tiempo. Por eso él dijo que tenía que tener paciencia, porque el efecto en el bolsillo es inmediato, pero el efecto en lo que es el cobro va a ser a más largo plazo. Llega un momento en que eso se llega a equilibrar, pero toma tiempo, porque han sido años de años en que este sistema desequilibrado ha existido. Y entonces hay que equilibrarlo y toma tiempo. Es para el bien de ustedes, del pueblo americano, tanto como sus hijos. Porque ¿qué futuro tienen esos hijos si seguimos exportando los trabajos? ¿Quién va a comprar una casita hoy en día? ¿Quién encuentra una casita por menos de $500,000 en Miami? Eso es inconcebible. Una familia que trabaja normal podía comprar una casita fácilmente hace 20 años. Hoy en día es prácticamente imposible. Entonces hay que traer ese equilibrio de nuevo. Y toma tiempo y es un poco doloroso. Es como todo, le voy a decir, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, toma un poco de esfuerzo llegar a esto, pero el fin vale la pena. Bueno, muchísimas gracias, Tino Díaz, economista. El fin vale la pena. Nos piden paciencia para que los puestos de trabajo vuelvan a Estados Unidos sin perjudicar a nuestro bolsillo o a la inflación. Parece una misión imposible. Veremos a ver lo que ocurre. Tino Díaz, muchísimas gracias y feliz tarde para usted. Nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. No se vaya. Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Un estudiante de Miami, de la secundaria Miami Palmetto Senior High School, ha dado positivo a sarampión. Ese sería el primer caso reportado en el estado de la Florida. Es una enfermedad, recordemos, altamente contagiosa, pero atención, que ha resurgido en Estados Unidos con 164 casos este año y una muerte en Texas. Vamos a saludar a esta hora a un pediatra del sur de la Florida para poder conversar acerca de esta enfermedad. Estamos hablando del doctor Rub. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? La primera pregunta, ¿por qué estamos hablando del sarampión en 2025, doctor? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros ya en el ramo médico ya lo veíamos venir, puesto que lamentablemente en el año 2000 se declaró el Estados Unidos libre de sarampión. Pero a partir del año 2000 ha habido menos... hay mucha gente que ha dejado de vacunar a sus hijos, a tal punto de que se ha hecho obligatorio, han pasado reglas en todos los Estados Unidos, en todos los estados, para que los niños que están inscritos en los colegios sean vacunados, porque para poder forzar a los padres a que los niños estén vacunados. Entonces, en el devenir de años, en estos 25 años, ha estado bajando las tasas de vacunación en los Estados Unidos en general. Doctor,
Recordemos qué es el sarampión. El sarampión es un virus una enfermedad causada por un virus y que demora 10 a 14 días en el pródromo, en incubarse, y de ahí desarrollan, los niños pueden tener fiebre, problemas de los ojos, problemas de tos, problemas de la garganta, problemas, dolor de cabeza y como un resfrío. Y luego por lo general, de 11 a 12 días, empieza a mostrarse una eruptiva roja en el cuerpo, que empieza en la cara, en la nuca, detrás de las orejas, y empieza cada día a avanzar por el cuerpo, el tronco, la espalda, después al tercer día las extremidades. Dura unos 5 a 10 días, a 8 días el rash, y después se empieza a descamar, y el niño es contagioso 4 días antes y 4 días después de que la eruptiva en el cuerpo sale. Y ahora estamos viendo ya casos internos, y lamentablemente, como en el estado de Texas ya hubo un fallecido, y ha habido un caso ahora en el Palmetto High School positivo a sarampión, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y hemos visto cada año el incremento de casos en todos los Estados Unidos. Efectivamente. Pero ¿cómo se cura? ¿Hay curación? ¿Y quiénes son los más vulnerables a sufrir sarampión o los efectos más graves de la enfermedad? Bueno, no hay cura específica, no hay un antiviral para el sarampión. Ese es número uno. Por eso es que es muy importante vacunarse. La vacuna sí es efectiva, 92 a 93% la primera dosis y 97% efectiva la segunda dosis. Ahora, sí bien, también hay casos que pasan de gente que ha tenido 2 vacunas y le puede tener la enfermedad, pero eso solamente un menos de 5%. 95% de los casos que han sido positivos no han sido vacunados. La mayoría, 95% de los casos no tienen la vacuna. Ahora, la enfermedad no se cura, se trata sintomático y se trata de dar, porque puede atacar una neumonía, puede dar meningitis, puede dar problemas respiratorios agudos, y los más susceptibles son los niños más chiquitos, los menores de 5 años, y la gente que tenga problemas con el sistema inmunológico, que tengan problemas de protección, y la gente que tenga enfermedades crónicas, la gente que tenga problemas respiratorios, como asma, como fibrosis quística, la gente que tenga problemas en el sistema digestivo y inmunológico, que estén suprimidos por tratamientos con esteroides, por ejemplo. Entonces, toda esa gente va a tener el alto riesgo. Gente que esté pasando por recuperación o en tratamiento de cáncer. El problema es que la gente no entiende, esta enfermedad es muy simple de controlar. No quiero ser repetitivo, pero ya se controló hasta el año 2000, no teníamos casos porque más del 92% de la población, más del 94% de la población ya estaba vacunada. Y ahora está bajando más o menos en Estados Unidos, creen que está en menos del 92% de la población vacunada. Y mire, ya estamos teniendo casos de muerte. Entonces, es imperante que la gente empiece a vacunarse. Doctor, ¿las escuelas del condado de Miami-Dade exigen la vacunación? Y la segunda pregunta, ¿existen excepciones? Hay un mandato
del Departamento de Salud que los niños no pueden inscribirse en las escuelas si es que no están plenamente vacunados. Eso ha ayudado enormemente a que tengamos altas tasas de niños vacunados y que nuestra juventud esté vacunada. Pero sí existen las excepciones. Las excepciones empezaron con una excepción religiosa por motivos religiosos, pero inclusive ya esas excepciones, el Departamento de Salud es el único en estos momentos que puede dar esas excepciones porque han habido muchos casos. Los doctores teníamos esa potestad hace unos años, pero para regularizar y homogeneizar las razones por las cuales la gente pide excepciones, que la más alta era por religiosidad y ahora también por lo que la gente cree y tiene temores infundados sobre la sarampión, la vacuna. Entonces se empezó a dar excepciones, pero cada uno en las oficinas. Pero eso ya paró y ahora las excepciones las tienen que ir los padres directamente al Departamento de Salud a requisitar su propia excepción para su caso. Esto ha hecho un gran daño a la salud y a la cantidad de vacunas, de gente vacunada, porque por cualquier cosa antes se daba la excepción y eso tiene que haber parado para poder seguir vacunando a la población. Las excepciones, sí, hay casos médicos, clínicos, como dije, si la persona está inmunosuprimida, no le vamos a dar la vacuna. Muchísimas gracias por esas excepciones justamente que usted estaba hablando. La inmunidad de rebaño, que se le llama, ha bajado. Estamos en el 92% y para que los niños estén protegidos deberíamos estar en el 95%. Y es que los padres están vacunando en menor medida a sus hijos y por ello hoy estamos hablando de sarampión. Doctor José Marc Rupp, pediatra del sur de Florida, muchísimas gracias por atender hoy a nuestra llamada. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí en Club de Prensa Miami. No se vayan. Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Hace escasas horas terminó una concentración en plena calle 8 en Little Havana. Mujeres, líderes de la comunidad, representantes de organizaciones de defensa de los migrantes se dieron cita en el marco del Día de la Mujer, que recordemos se celebra este sábado 8 de marzo. Todas estas mujeres se dieron cita en Little Havana para protestar contra las políticas migratorias de la administración Trump. Exigen el alto a las deportaciones, el fin de las separaciones de familia, el apoyo a los beneficiarios de DACA y TPS y también matrícula estatal para todos aquellos que hayan crecido y estudiado en Miami. Les vamos a estar ampliando esta información en los próximos noticieros. Por ahora me despido. Ha sido un placer acompañarles en esta última hora. Soy Alessandra Martín y les deseo una feliz tarde.